y él me contestó esto. En cuanto al tema, mi sentir es compartir esta vez acerca de la importancia no solo de empezar, sino de permanecer con la mano en el arado. Y siempre en medio de las pruebas, tribulaciones y aflicciones. En otras palabras, ánimo, no desmayes y recuerda nuestra recompensa, nuestro galardón es ser fiel al que nos llamó y punto. Ya con eso creo que podemos pasar a comer. Sí. Entonces, voy a cumplir. Y de esto en este tema me quiero meter. Vamos a hacer a lo mejor lo que parecen ser algunas vueltas para llegar al grano, pero son vueltas importantes que nos darán cierta base, cierto trasfondo. Cuando yo me metí a preparar estos estudios, tuve como un avivamiento personal. Tengo un montón de apuntes de cosas que se me abrieron en la semana pasada pensando Primera de Corintios 15. Y quiero leer desde el 45 hasta el final del capítulo. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales.
Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. A esto vamos a volver un poco más adelante. La sangre, la carne y la sangre. ¿Quién aquí no es carne y sangre? Todos. Y dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, algo nos tiene que suceder para poder obtener la herencia prometida de parte de nuestro Padre, pagado por nuestro hermano mayor, el segundo hombre, el celestial. ¿Okay? Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. ¿Alguien aquí es incorruptible? ¿Algún mentiroso? He aquí os digo un misterio. La última vez que estuve aquí hablamos de los misterios, del musterión, la palabra en griego, musterión. Y parece que desde que estuve la última vez se me siguen abriendo más misterios, o sea, sigo encontrando más misterios en la palabra. Y de esto también vamos a hablar un poco más de los misterios. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, que es nosotros, se vista de incorrupción. Este es un misterio. Y este misterio lo vamos a ir destapando un poquito. Y lo que me he dado cuenta en cuanto a los misterios, justo cuando se te abre de alguna manera por revelación del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, se te abre, se te empieza a abrir un misterio, te encuentras en un misterio más grande. Y a mí me fascinan los misterios de la palabra de Dios. Misterio se define como algo que con nuestra mente carnal no somos capaces de destapar, de entender. Si no es por revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas, por voluntad del Padre, no somos capaces de entender. Pablo dijo, lo que no es espiritual no puede entender cosas espirituales. Y yo lo he visto de esta manera. Cuando la palabra deja de tener para mí misterios, entonces ya he aprendido todo lo que se puede aprender. ¿Sí? Ya soy un sabetodo. Y si he llegado a ser un sabetodo, es que me he vuelto a convertir en fariseo, en religioso. Y lo que a mí me ha sucedido más que voy rascando en todas estas cosas, más grande se me hace el misterio. Y tiene que ser así. O sea, algo se me satisface porque Dios me ha mostrado algo y en esto mismo se me hace toda la cosa más grande aún. Y tiene que ser así. Porque Dios es infinito. Nunca aquí vamos a poder descubrir todo lo que hay de nuestro Dios. Somos tan pequeños y Él es tan grande. Y la profundidad y la hermosura y los misterios de nuestro Dios son algo increíble. Y me enamoro más de Él y digo, ay,
grande y qué hombre tan chiquito. Y por algo que no llego a captar, y vamos a ver algunas cosas, no entiendo por qué se ha fijado en mí. ¿Para qué? Corruptible. Y me quiere. ¿Cómo es esto? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, fíjate que este es el misterio. Yo soy corruptible, me he vestido de incorrupción y sigo siendo corruptible. Este es misterio. Y este misterio lo vamos a rascar un poco, vamos a destapar un poquito. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Y sigo siendo mortal. Pero ya soy inmortal, pero sigo siendo mortal. Misterio. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad, ¿qué? Estad firmes. Estad firmes. Y la palabra firme para mí tiene su base en fidelidad. Fidelidad. Fíjense un detalle. En el Antiguo Testamento no aparece la palabra fe. En las traducciones sí han hecho, pero en el lenguaje original, en el arameo y el hebreo, no aparece la palabra fe. En todos los sitios donde aparece la palabra fe, la raíz en el hebreo es fidelidad. Yo encontré nada más uno y es... Hay uno que es hijos sin fe, en el Antiguo Testamento. Ajá. Y la de Habacuc. Sí, la de Habacuc. Sí. Entonces, para mí lo que esto ha hecho es en el Nuevo Testamento, cuando el Nuevo Testamento nos habla de fe, incluso cuando Pablo dijo, el justo por su fe vivirá, esto tiene su base en Habacuc y la palabra es fidelidad. O sea, Pablo nos está hablando de lo que fue escrito ahí y dice, el justo, ¿somos justos? ¿Somos injustos? El misterio, el misterio. Hemos sido justificados y hemos llegado, misterio, 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 hemos llegado a ser la justicia ¿de quién? ¿De Dios? ¿En quién? Esto es un misterio. ¿Quién me lo va a explicar? Pero el justo, por su fidelidad, vivirá. Fidelidad es firmeza. Fidelidad es no variar. El justo por su fidelidad vivirá. Cuando empezamos a mezclar el justo por la fe vivirá,
en nuestros días hemos mal aplicado esta palabra fe y la usamos para obtener. Y desgraciadamente esta doctrina salió de mi país, que por fe podemos torcerle el brazo a Dios para obtener lo que yo pienso que merezco como hijo de Dios. Yo no merezco nada. Más bien yo tengo deuda con todos. ¿No es así? El justo por su fidelidad. Sabemos que Dios es fiel. Dios quiere saber si somos fieles. ¿Sí? Pues casi siempre soy fiel. ¿Somos fieles? Ya se espantaron. ¿Somos infieles? Vaya bola de mezcla somos. ¿O no? Un día mi esposa dice, si te hubieran visto hoy a quienes has predicado. ¿Cómo saben dar en el blanco, verdad? Los que más nos quieren. Porque hay a veces días así, ¿o no? Ay, Padre, ayúdanos. Estad firmes, constantes. ¿Qué dice la Reina Valera del 58? ¿Alguien? Pero nada más uno, porque no puedo oír. Hay una voz fuerte. Nada más el 58. Ok, entonces la Reina Valera es igual en esta ocasión que lo que tengo aquí. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, estas son palabras para animarnos en este tema. Ahora, estad firmes. Ahí me tengo que hacer una pregunta muy importante. ¿Estar firme en qué? Estar firme, estar fiel, ¿en qué? Ahora, los voluntarios, ¿sí? Los que dirigen la obra, pues quieren voluntarios fieles, ¿o no? Firmes. Entonces, ¿es estar firme como voluntario? Esto es importante, pero no es lo más importante. Y si no tenemos lo más importante por delante, entonces tampoco estar firme como voluntario nos va a servir para nada. Si ponemos la carreta por delante del caballo o del burro, ¿sí? Acabamos con el problema de que el chirrión no sale por la culata.
Entonces, estar firme ¿en qué? Si todas estas cosas se me hicieron vueltas en la cabeza junto con otras cosas que he estado viendo y estudiando junto con mi esposa. ¿Estar firme en qué? ¿Alguna idea? Ok. Dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con Cristo. Fiel, un hombre firme, hasta el día en que murió. Nos dejó un ejemplo y yo he procurado aprender esto de mi padre. Entré en una relación con Dios muy joven. Claro que había mucho que aprender y sigo con mucho que aprender, pero quiero serle fiel. Cuando la gente me pregunta cuál es tu doctrina, yo les digo, pues, mi doctrina son dos cosas y realmente estas dos cosas se hacen una sola. Mi doctrina es serle fiel a mi Dios hasta el último respiro y serle fiel a mi esposa hasta el último respiro. Estas son mis metas. Y realmente lo de serle fiel a mi esposa es lo mismo que serle fiel a Dios, porque no le puedo ser infiel a mi esposa si no le estoy primero infiel a mi Dios. Sí. Yo tengo que romper algo en mi relación con mi Padre, con mi Dios, para cometer alguna tontería. Entonces, lo más importante es ver de mantenerse fiel y firme en su relación con su Dios. Y esto ya se va a reflejar en lo demás. Y esto es lo que había visto en mi padre. Mi padre me había dejado un ejemplo de lo que es perseverar, de lo que es permanecer. Pero otra vez, yo me hice esta pregunta: ¿fiel o permanecer en qué? Porque solamente permaneciendo
en una sola cosa. Voy a tener o a obtener realmente la herencia que Dios tiene para mí. Y no es en mucho activismo. Claro que queremos trabajar, pero tenemos que estar plantados en el lugar correcto para que nuestros esfuerzos sean dirigidos correctamente para obtener el galardón del cual me habló Jaime en el email, la recompensa. Y quiero tomar unos momentos para enfocarnos en este ¿qué es? No lo voy a poder hacer en el tiempo que nos resta, pero vamos a empezar, vamos a arrancar. Cuando Jesús vino a esta tierra, a este planeta, ya se había establecido un sistema religioso en el pueblo de Dios, basándose en la ley y los tiempos de los profetas, ley y profetas, ¿sí? Pero no funcionó. No funcionó. Se volvieron en religiosos, y esto sucedió vez tras vez tras vez, hasta que el pueblo estuvo tan alejado de lo que era el plan, el deseo original de Dios por tener una esposa, ¿sí?, que al final acabó diciendo, eso no es esposa, esa es prostituta. Se ha desviado, hace aún cosas que no se nombran ni entre los paganos. Y Dios mismo dijo, me voy a divorciar de ella. En algunas ocasiones. ¿Sí? Entonces, cuando vino Cristo, había llegado primero ¿quién? ¿Quién vino justo antes de Cristo para preparar un poquito las cosas? Juan Bautista. Un hombre raro. ¿Y qué fue el mensaje de Juan Bautista? Otra vez. Arrepentidos y convertidos. ¿El qué? ¿El qué? El reino de Dios. Lo que les voy a compartir tiene muchos años de búsqueda en mi propia vida, porque yo fui creado en una iglesia tradicional. Y a los 16, 17 años estuve tan aburrido como joven, tan aburrido en la iglesia, que en mis adentros me dije, sé que es cierto, sé que todo esto es la verdad, sé que la palabra de Dios es la verdad, sé que Dios me ha salvado. Pero lo que yo veo aquí, esto se me hace tan aburrido que no puede ser lo que proclaman que es. Me dijeron que esto es el reino de Dios. Y yo dije, si el reino de Dios no es más que esto, es muy poca cosa el reino de Dios. Y a los 18 años le dije, Dios, me tienes que enseñar, me tienes que dirigir hacia algo que realmente es emocionante. Si esto realmente es el reino del Dios vivo, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, y se me hace tan aburrido, en mis adentros dije, pues, si no sucede algo aquí muy pronto, yo creo que mejor me voy al mundo. Ahí sí hay cosas emocionantes para un joven de 18 años. ¿O no?
¿Alguna vez en la iglesia se han sentido aburridos? ¿O solo yo? Y Dios, en su gran fidelidad, me habló en una noche. Me habló muy claro. Ya cuando estuve en esta incertidumbre, a ver qué decisión voy a tomar, y Dios me habló muy claramente y me puso en el camino en búsqueda de la verdad y de la vida. Y empecé, sin saber lo que estuve buscando, empecé a buscar el reino de Dios. Y más que iba encontrando cosas en cuanto al reino de Dios, más me iba emocionando. Dije, esto sí es algo real y poderoso. Fíjense que en el Nuevo Testamento nos habla de la iglesia como 60 veces. Nos habla del reino de Dios más que el doble de esto. Entonces nuestro enfoque por el doble debe de ser el reino. ¿Cómo llegamos a entender esto? Yo lo entiendo de esta manera. Usted no lo tiene que entender de esta manera, pero yo lo entiendo de esta manera. La iglesia es la novia, ¿o no? Creo que hasta ahí vamos bien, ¿no? Y Dios y su Cristo es el novio. Vamos bien, ¿verdad? La novia se llama ¿qué? La iglesia. La novia es la totalidad de los creyentes.